¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros estar nuevamente en otro episodio más, aquí con tus amigos de Mensajeros de Verdad. Hoy vamos a continuar la segunda parte de Ya no tengo cáncer. Pero antes de nada vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito, queremos agradecerle porque usted es bueno con nosotros y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos con el propósito de poder compartir las maravillas, sus milagros y su poder, Señor, y poder darle gloria a su santo nombre. Permita que este programa pueda ser de bendición para muchas personas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión me acompañan la hermana Charis, como fue la anfitriona de la parte primera de Ya no tengo cáncer, y también nos acompaña ahora el doctor Daniel. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, me da gusto estar en esta convivencia y sin lugar a duda para honra y gloria del Señor también. Amén, sean bienvenidos y pues vamos a entrar de lleno porque es emocionante saber que Dios tiene poder, que Dios tiene misericordia y hemos visto palpablemente su mano en usted, hermana Char. Está agradecida, me imagino, con el Señor, ¿verdad? Sí, pues pasan los días y todavía no puedo creerlo, ¿no? La oportunidad que el Señor me ha dado, claro, con un propósito, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a dar oportunidad a nuestro querido amigo Daniel para que nos hable un poquito acerca de la situación. Ahí tiene los documentos que avalan lo que vamos a compartir esta tarde. Sin embargo, me gustaría que nos comentara un poquito cuándo conoció a la hermana Charis. A la hermana Chari la conocí en el 17, precisamente en un lugar en donde se lleva a cabo programas de desintoxicación, programas espirituales, actividades que tienen que ver con mejorar la calidad de vida en relación con, pues, aparte del naturismo, también la parte espiritual. Al conocer la hermana Chari, conocí su caso, que precisamente la referencia médica es un adenocarcinoma en fase terminal. Se tiene aquí la biopsia de diagnóstico por una tumuración de adenocarcinoma endocervical que se presenta en una fase totalmente terminal. Ahora una preguntita antes de que continúe. Ese dato que usted nos está dando básicamente es un cáncer, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. ¿Qué clase de cáncer es tratable? ¿Es muy agresivo? ¿Cuál ha sido su experiencia en relación a esto? Normalmente es altamente agresivo, o sea, cuando se define ya por biopsia el hecho de que es un adenocarcinoma invasivo, es totalmente agresivo. Se entiende que si pensamos en cuanto a cómo clasificarlo, la clasificación es agresivo. Wow. En esas condiciones es que conoció a nuestra hermana Charis Sí. en el 2017. Fue en un lugar donde ayudan a las personas a salir de esa situación. Sí, en un programa, en un lugar en donde se hace programas precisamente de terapias naturales, con las 8 leyes de salud, programas espirituales y por supuesto los tratamientos naturales. Muy bien, excelente. Pues hermana Charis, usted tuvo la oportunidad de recibir dos tipos de tratamiento y optó por este que está mencionando el doctor Daniel. Eh, ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió usted por este tratamiento y no por los otros que usted me estaba comentando? Y sería bueno que comentara cuál era el otro tratamiento, ¿no? Pues como compartíamos la vez pasada, yo anduve más o menos con 4 o 5 oncólogos. Pues todos coincidían con lo mismo. Tenía que ser sometida a una cirugía de alto riesgo que ninguno de los oncólogos más que uno, en Tuzla uno que es muy conocido, fue el que me dijo que podría atreverse a operar y la cirugía me salía en 150,000 pesos. Cuando nosotros le preguntábamos si nos daba alguna garantía, él dijo que pues que no había garantía. Y me dijo, pues vamos a operar, si todo sale bien, y dijo 150,000 pesos, pero si hay algo extra, pues aparte, ¿no? De los 150,000 pesos. Pero me dijeron, se te dará la cirugía, luego tienes que ir a 36 quimios, luego tienes que otra cirugía para limpiar los ganglios, y luego tienes que ser sometida a 15 o 16 radiaciones. Y después de todo ese proceso no había ninguna garantía, ¿verdad? No. Entonces le ayudó para tomar la otra opción. Sí.
¿Y qué experiencia, cómo fue su experiencia en esos lugares? Pues prácticamente era un mundo desconocido, porque como decía la vez pasada, teniendo la luz, nosotros no hemos cumplido, porque deberíamos nosotros investigar lo que el Señor nos ha dado como pueblo de Dios. Entonces, para mí, cuando llegué a esos lugares era totalmente nuevo, porque pues me empezaron a enseñar un estilo de vida a la que uno no está acostumbrado. Eh, Empecé con una dieta de puros crudos. Bueno, primero una desintoxicación de 10 días. Después de esos 10 días, pues ya vienen los crudos. Y pues, tanto en el primero como el segundo fue lo mismo. Pues ahí también me hacían quimioterapias naturales. Tratamientos con agua, pediluvios, baños de vapor, etcétera, etcétera, que eso todo ayuda a la desintoxicación. Y es ahí donde conocí al doctor Daniel. Ah, muy bien. Y mientras que le estaban dando todos esos tratamientos, usted me platicaba que estaba visitando igual a los cuartos, ¿no? De los enfermos. ¿Qué lo motivaba a hacer eso? Desde un principio, cuando empecé a investigar de lo del cáncer, había algo que siempre resonaba en mi mente del poder ayudar a los demás. El no encerrarte hace rato platicábamos, ¿no? Cuando te dicen tienes cáncer y tú ves un ataúd, tú te ves muerto ahí. Cada vez que yo veía un ataúd, me miraba ahí. Y eso es lo que pasa cuando una persona, pues ya le ponen una marca, ¿no? Ya tú ya estás muerto literalmente en vida. Marcado. Entonces, cuando yo llego al centro y empiezo a ver que habían otros pacientes, incluso comentábamos con el doctor Daniel que el pastor que estaba en ese tiempo, que el que daba las pláticas espirituales, decía, hermano, se vengan todos los pacientes, y decían, ¿quién es el más grave de acá? ¿Quién creen que para ustedes es el más grave? Entonces habían de diferentes situaciones, ¿no? Y él decía, no, la más grave es la hermana, ella viene con cáncer en etapa terminal. Pero si se han dado cuenta, la hermana dice, en cuanto se levanta el devocional, se va a los cuartos a orar por cada paciente. Entonces me metí a la cocina a ayudar en lo que yo podía. Entonces mantenerse ocupados haciendo la obra te llena, te llena aparte de que te llena de bendición, te trae paz. Pues qué bendición, ¿verdad? En lugar de enfocarse en usted, estaba interesada en los demás. Y creo que eso es una de las mejores terapias, ¿no? Que Amén. no sé cómo químicamente funciona, ¿eh? Sí, yo quiero enfatizar algo en cuanto a la referencia del diagnóstico. En el 17, que es del 23 de agosto del 17, que esta es una de las biopsias, se determina pues el hallazgo de la adenocarcinoma, de la tumuración y del cáncer, que es fase terminal. Y empieza el programa, la hermana, y todas las actividades en relación al programa, decide irse por esa vía, dejar a un lado la parte de la quimioterapia, que de cierta manera como médico puedo expresarlo con toda justa razón, el hecho de que es un riesgo. Un riesgo el hecho de que haya optado por dejar la quimioterapia e irse por esta parte. Sin embargo, el hecho de que haya tomado esa decisión después de tantos años, que hoy estamos hablando de 7 años después, 7 años. estamos hablando de que es un gran logro el hecho de su decisión. ¿Sí? Y dentro del dato de del diagnóstico, esta otra biopsia es del 9 de enero del 18. Es decir, aun cuando ya había tomado el programa, aun cuando ya había decidido por esa vía, el diagnóstico seguía siendo de alto riesgo, porque el diagnóstico del 18 es precisamente lo mismo, adenocarcinoma endocervical, moderadamente diferenciado, sin embargo con un comentario agregado que no lo tenemos en este otro diagnóstico. El comentario agregado de la determinación de la biopsia dice: no es posible evaluar profundidad de invasión, pues el tejido analizado de la biopsia es neoplásicamente maligno. O sea,
para el 18, aún después de haber tomado el programa, aún después de haber decidido en ir por esa vía en donde no quimioterapia, no radioterapia, no cirugía, el riesgo invasivo y el riesgo ahora sí que del cáncer totalmente agresivo, o sea, seguía existiendo, ahí estaba latente, ¿sí? Eso significa que el hecho de que haya decidido por esa vía tampoco era o sea, no es un milagro el hecho de desintoxicación, no es un milagro el hecho de modificar algunas cosas, es la persistencia del tiempo, porque ahora, después de 7 años, el tiempo le dio la razón. ¿Sí? Amén. Muy bien. Podemos decir, bueno, antes de preguntarle lo que sigue, ¿cuál es el resultado ahorita, 7 años después, que tenemos escrito ahí en los datos? Sí, 7 años después tenemos ahora ya la última biopsia, que ya es propiamente del tejido tumoral ya extraído, en donde el doctor Ángel Velasco Morales de Tuxtla, de la clínica Mabel, hace la extracción del tumor, la esterectomía completa, se manda a patología y ahora prácticamente el resultado es que no hay datos de malignidad. Amén. Sí. No hay datos de malignidad ni en la tumuración, porque la tumuración prácticamente estaba suelta, o sea, el tumor prácticamente no estaba adherido ni siquiera a tejido de ovario, ni siquiera tejido a otro, ni a intestino, ni a endometrio, no estaba adherido. Y el tejido entonces está propiamente sin riesgo de malignidad. Eso significa entonces que sí es cierto, el tumor allí estuvo presente por todo su estilo de vida, estilo de alimentación, la parte espiritual, la parte anímica, sí, la parte anímica y todo, o sea, es cierto, ahí estuvo, porque finalmente aquí tenemos los datos, claro, pues del factor de la tumuración. Pero la determinación, dentro de todas las determinaciones, es que no hay dato de malignidad en el tejido que se extrajo, que se mandó a patología y que ahora ya se tiene el resultado. Entonces, definitivamente aquí el tiempo le dio la razón, el esfuerzo. No es simplemente un milagro de que porque comió la desintoxicación de arroz, porque hizo los baños hipertérmicos, porque hizo actividades, es la confianza en el poder de Dios. Amén. Y es Dios quien ha hecho esta obra maravillosa. Gracias, doctor, por aclarar eso, porque es necesario que todos podamos entenderlo. Claro. No es el arroz, no es las terapias, no son nada de eso, sino es el poder de Dios. Sí, es indispensable esa parte, claro, porque finalmente esa es la vía por el cual hermana Chari fue. Si hubiera ido por quimioterapia, hubiera ido por radioterapia, a lo mejor esto que estamos haciendo no estaríamos platicándolo. Acerca de los factores de riesgo en relación con la quimioterapia y la radioterapia, finalmente esta circunstancia se puede tornar un poco no agradable. Y finalmente toda esta situación que la hermana decidió no por esa vía, hoy vemos que le da la razón, pues, el hecho, después de 7 años, encontrar un resultado que es favorable, que entendemos que es un milagro de Dios, y yo creo que es una experiencia diferente. Me imagino que para usted es algo tan tangible, ¿no? Por el hecho de que en el 2017 vio su caso. Lo primero que se le vino a la mente en ese año en relación a la salud de nuestra hermana, ¿qué fue? ¿Qué pasó por su mente? Hay 2 pensamientos que lo quiero compartir de manera ahora sí que muy abierta y confesándoselo a la hermana. Número 1, el hecho de que como médico conoce el resultado de no la quimioterapia, no la radioterapia, y el tiempo de vida es corto. No podemos pronosticar y decir, no, pues con tratamiento natural es bueno. Yo he vivido en ese tema muchos casos acerca de lo alternativo, lo natural, las 8 leyes de salud, y para mí es altamente aceptable ese tipo de tratamiento y funciona. ¿Sí? Sin embargo, para el caso de la hermana, en una fase terminal, en una fase en donde el cáncer es altamente agresivo, en donde el tejido propio de que ya estaba abarcando, ya prácticamente estaba con necrosis, o sea, definitivamente no había opción. Entonces el tiempo de vida, el pronóstico del tiempo de
vida muy corto, probablemente, no sé, 5 meses, 6 meses o un máximo de tiempo, quizás 10 o un año, 10 meses o un año máximo de tiempo. Ese era un pensamiento. Por otro lado, el otro pensamiento que me hacía sentir bien y en paz, el hecho de que haya decidido ahora sí que por una decisión y esperar el milagro de Dios y buscar esa vía, entonces no simplemente lo alternativo, sino las 8 leyes de salud concretamente, juntamente con el conjunto de cosas que conllevan las 8 leyes de salud, estilo de vida, estilo de alimentación, la parte espiritual, la parte anímica, que no es simplemente el hecho de decir yo guardo las 8 leyes de salud sin el contexto completo. Entonces ese es otro pensamiento que de alguna forma me hacía darle la esperanza y decir, bueno, entonces hay que seguir por ese camino y continuar, y fue que tuve la oportunidad de seguir su caso, aunque por algún tiempo también la dejé de ver. Sí. Y después que pasó el tiempo y no la vio, usted me comentaba que volvió a acordarse de la hermana, ¿no? Sí, después de un tiempo que estuve atendiéndola, no sé, pasó quizás un año o más de tiempo, casi 2 años creo, que pues ni mensaje, ni teléfono, llamada, nada. Así que de pronto pues sí surgió el pensamiento de decir, bueno, hermana Chari estará todavía con vida, sigue con el tratamiento, sigue todavía con la esperanza de vida. Y en una de esas veces fue que le mandé un mensajito para ver si realmente me contestaba ella. Incluso no recuerdo si le pregunté si era ella, porque estaba con el pensamiento de que a lo mejor su número algún familiar me iba a contestar, con esa, incluso una corazonada, decir, bueno, a lo mejor hermana Chari ya descansó, o no sé, alguna circunstancia. Wow, todo eso tremendo, ¿no? Y hermana Chari, mientras usted seguía con vida y atendiéndose en uno de estos lugares, me comenta de que estaba también usted pasando por los cuartos, platicando con los enfermos, pero me llamó mucho la atención la experiencia que usted tuvo con una persona que igual estaba padeciendo de cáncer. En una de las oportunidades que tuve cuando iba a visitar a los pacientes, me encontré con una persona ya grande de edad. Incluso ella llegó muy mal, no toleraba ningún alimento, pues todo se lo llevaban ahí donde estaba. Y me empezó a platicar su caso. A ella le habían encontrado un tumor en el seno. Y pues le cortaron el seno, le hicieron las quimios, las radiaciones. Y por un tiempo estuvo bien. Pero después pasaron los años, creo que ella me decía que pasaron como 5 años y empezó otra vez mal y ya le encontraron un tumor en el hígado. Igual, o sea, le cortaron un pedazo de hígado y estuvo recibiendo también otras quimios. Pasó el tiempo otra vez, pasaron como 4 años y parecía ser que ya había superado y de repente le encuentran en la matriz, otra vez el tumor. Entonces ella vuelve a regresar con los médicos y le dijeron que ya no podían hacer nada, que todas las quimios que su cuerpo podía soportar ya los había recibido. Y cuando ella me empezó a platicar, ella llegó en un estado de que no podía ni sentarse. Por las radiaciones que había recibido, estaba quemada. Ella me mostró la parte de atrás, donde no podía ni sentarse. Entonces, cuando yo le platiqué mi caso y le dije que yo había optado por no tomar las quimios, ella me dijo que era la mejor decisión que yo había hecho. Y pues de alguna forma eso también me hacía ponerme a pensar, ¿no? De que creo que el Señor me estaba conduciendo bajo esa dirección. Y en ese tiempo también había un canto de una letra que se me quedó y ahorita me está viniendo a la mente. Ese canto dice: tengo fe, esperando mi milagro estoy. Y dice el canto, Dios de lo imposible, solo en ti esperaré. Y ese ha sido el canto que siempre me venía: esperando mi milagro estoy. Por eso, de ahora que dieron este resultado, pues mi milagro llegó. Gracias a Dios, el día llegó y
y pues todavía no lo puedo creer. Sí, y tenemos en la palabra de Dios, me gustaría compartir en relación a lo que hemos estado platicando esta tarde, en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo número 6, Dios dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré. Si Dios lo Amén. dice, eso es cierto. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No cabe duda que lo que está escrito en la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Y es nuestro privilegio poder tener a un Dios así, un Así Dios de es. amor, un Dios de poder, que merece toda la honra y toda la gloria. Y pues doctor, me gustaría hacerle otra preguntita, ya que lo tenemos por acá, hay que aprovecharlo. Me comentaba usted de que este, si había alguna causa, yo le preguntaba si había alguna causa específica de este tipo de cáncer. Y usted me comentó que no, que pueden ser varios factores, ¿no? ¿Me pudiera mencionar algunos factores? Bueno, sí, es multifactorial Ujú, el hecho de que el estilo, sobre todo estriba entre el estilo de alimentación, ujú, que eso es bien importante, ajá, la parte de alimentos refinados, y entendemos no solamente en el área de la medicina natural, sino en todas las áreas ahora, nutricional inclusive, ujú, el hecho de que los azúcares ujú, refinados han sido un estrago enorme, las harinas refinadas, los colorantes, los ujú, aditivos, una serie de cantidades de elementos que se le agrega ahora a la alimentación refinada y que eso conlleva finalmente a este tipo de eventos en ujú, esa parte de la alimentación. Entonces el estilo de alimentación es un factor muy predisponente y un detonante. ujú. Por otro lado, el estilo de vida, los factores tensionales, los factores estresores, que también son factores de riesgo. Mucho influye la emoción Sí, también. claro, Ujú, desde luego, ujú. la parte mental, emocional, y por arriba de la parte mental, emocional, la parte espiritual, porque no Ujú. podemos quitar el hecho de que la Exacto. parte espiritual es medular en la compensación y el equilibrio mental y emocional. Esa parte es bien importante. Y por otro lado, pues también se entiende cierto o como mínimo el factor de riesgo hereditario. Mm. Por alguna línea por allí latente, por eso de alguna forma, aunque a veces no entendemos el cómo o el por qué se manifiesta este tipo de cáncer y este tipo de tumoraciones, pero de alguna forma la parte de observación, la parte de valoración inclusive con estudios secuentes en relación con familiares se recomienda muy a menudo, ¿sí? Ah, ok. Y por otro lado, pues también tomar en cuenta otros factores que pueden ser no visibles, pero que de alguna forma pueden estar presentes. Este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahora, que es una muy buena noticia, ¿es común o no es común en El estos término casos? no es común, o sea, el final que estamos viviendo con la hermana Chari no es común, Mm. sí, y no es común ante el hecho de la vía que tomó. Ujú. Sí, es largo el camino, pero vale la pena. Sí, Amén. y yo considero que una de las cosas bien importantes es que cuando decidimos por no quimioterapia, no radioterapia y decidimos por el área de la medicina natural, tomar en cuenta que no solamente es el hecho de tomar producto naturista, no es el hecho de tomar ciertas terapias por cierto tiempo, es un camino largo, pero vale la pena. Y son las 8 leyes de salud, es la confianza en el poder de Dios, es la constancia diario y mantenerse en esa dirección, Ujú. ¿sí? Y considero que entonces sí se puede convertir en un resultado común. ¿Sí? No se ha convertido en un resultado común de tantos milagros que no lo vemos seguido como médicos, porque precisamente se puede truncar a mitad de camino. Si el hermano Claro. hubiera decidido a mitad de camino, a 2 años, 3 años, y todavía está presente, todavía hay signos del tipo de cáncer, y hubiera decidido Ya no por más. ya no más Ujú. o decidido por otras opciones, entonces pues sí, el resultado hubiese sido otro. O sea que la paciencia y la perseverancia Estuvieron son presentes. muy indispensables, ¿no? Así es. Ahora, hermana Charis, quiero hacer una pregunta personal. Eh, ¿Cree usted que el estilo de vida que ahora tiene no se parece mucho al que usted tenía? Nada que ver, totalmente ¿Han diferente. cambiado algunas cosas? Todo.
Totalmente. Pues, número uno, la dependencia de Dios, como decía, ¿no? El lado espiritual. Con toda esta situación he logrado entender y conocer más la voluntad de Dios en mi vida. Número dos, los hábitos. Muchos hábitos incorrectos, muchas cosas emocionales que muchas veces cargamos como adultos. Pues que el Señor también es el lado espiritual. Decía la vez pasada que cuando el lado espiritual se mantiene al 100, aunque el emocional y el físico estén abajo, el espiritual los va a levantar, porque es esa conexión con Dios lo que te hace superar lo demás. Por eso ahora totalmente, pues, yo no volvería y le pido a Dios que me siga manteniendo en esta línea, porque pues lo he aprendido a disfrutar. Ahora ya disfruto todo. Disfruto lo que el Señor nos da, porque al final de cuentas ya he aprendido a estar en armonía con Dios. Y eso es el cambio, y no solamente para mí, sino para mi familia, mis hijos, mi esposo. Que también tuvieron que hacer los cambios, ¿verdad? Así es. Como familia. Como familia. Wow, qué bueno, pues qué buen testimonio. No sé si tenga algún último mensaje, doctor, alguna recomendación para nuestros oyentes. Una de las primeras cosas que quiero enfatizar es agradecer a Dios por esta oportunidad de ser parte de este testimonio. Un gran testimonio y pues sin duda alguna es Dios quien hace los milagros. Amén. Por otro lado, la recomendación que yo haría es que la parte importante, las 8 leyes de salud, no necesitamos buscar más vuelta y decir es que lo naturista, es que esto, lo otro. Las 8 leyes de salud. Un estilo de vida. Estilo de vida, estilo de alimentación. Y ahí englobamos todo. ¿Sí? Y desde luego la parte de la dependencia con Dios, la parte espiritual, la parte que modula finalmente el todo del ser humano. Y yo me considero también una persona que confía en Dios, que conoce de un Dios de milagros, de un Dios que sana, que cura y que establece milagros. Y este es uno de los casos maravillosos. Maravilloso, ¿verdad? Si alguien le quiere hacer alguna pregunta en relación a algún tipo de enfermedad, ¿puede usted compartir su número de teléfono? Claro que sí. Mi número es 462-107-9314. Con igual número de WhatsApp, mensaje y cualquier cosa, duda, estamos a la orden. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez, porque queremos seguir viendo milagros. Ok, ¿verdad? amén. Hermana Charis, ¿algún último mensaje para nuestros amigos? Pues que sigan adelante y que, como decía el doctor, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que el ser humano puede hacer al mirar, alzar la vista al cielo, y recuerden hacer sonreír a Dios todos los días. Amén. Amén. Pues amigos, les agradecemos por su atención. Recordemos, Dios tiene poder, Dios quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto para que todo aquel que le busque lo pueda encontrar. Que Dios les bendiga.